Después de haber entendido que somos seres con una naturaleza caída y de cómo y por qué tenemos esta condición, querida, yo te quiero contar una historia basada al 100% en hechos reales y cuya fuente es la Biblia. Esta es tu historia y es la mía. Hace mucho tiempo, Dios trazó un plan llamado salvación. Este consiste en vivir eternamente con el hombre y compartiendo su gloria con él. Apocalipsis, el libro de las profecías que están por cumplirse, dice en el capítulo 21, versículos 3 y 4: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al principio de los tiempos, Dios crea al hombre, lo coloca en un huerto perfecto, un paraíso. Tenía todo a su disposición, pero pecó contra Dios. Entonces Dios lo expulsó del huerto y maldijo la tierra por su causa. Conoció el hombre la muerte física, así como la espiritual, y el pecado lo separó de Dios. Esta relación íntima se rompió. Pasó de ser un ser inmortal a un ser mortal, a vivir con las consecuencias de su pecado. El dolor y el sufrimiento llegaron a su vida. El caso es que pasaron los años y este hombre se multiplicó sobremanera, pero también su maldad. Después de varios sucesos relatados entre los libros de Génesis y Éxodo, el pueblo de Dios llegó a estar cautivo y esclavo de una nación llamada Egipto. Entonces Dios levantó a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo de esta esclavitud, mostrando su poder y las maravillas de su gloria. Una vez libres, bajo el liderazgo de Moisés, Dios hizo un pacto con su pueblo. Entregó en unas tablas 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 34, versículo 10, revela este pacto. Léelo conmigo, por favor. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Apoyemos este suceso también con el versículo 27 de ese mismo capítulo. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Bueno, resulta, según relata la Biblia en muchas de sus páginas, que ningún hombre pudo cumplir 100% y en su totalidad estos mandamientos y leyes, tal y como sucede hasta el día de hoy. El hombre pecó y de continuo seguimos pecando. Pero resulta que según este pacto y en este tiempo de la ley, la manera que el hombre tenía de pedir perdón a Dios y lavar sus culpas consistía en matar a un animal, un cordero, y derramar su sangre. Con este acto, Dios perdonaba los pecados del pueblo. Y pues, claro, estos sacrificios eran cada día, pues siempre había pecado. Eran leyes severas las de este pacto. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 24, versículos 13 y 14, Dios le dice a Moisés que saque a un hombre que cometió pecado de blasfemia fuera del campamento y que todos los que lo oyeron blasfemar lo apedrearan. Levítico 26:14 habla de las consecuencias de la desobediencia. Dice: Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra
todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los contagiaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. Y todo esto, queridas, son solo pequeños ejemplos de todo lo que Dios estableció en este primer pacto, en este tiempo llamado el tiempo de la ley. Te salvabas por tus obras, fueran buenas, o te condenabas por tus malas obras, es decir, tu mal comportamiento. Cumplir 100% con las 613 leyes que encontramos en las leyes de Moisés y también los mandamientos. ¡Wow! Esto suena complicado. Pero, querida, Dios prometió hacer un nuevo pacto. Lo quiero leer para ti. Está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vaya, es sorprendente este plan llamado salvación. ¿Puedes notar cómo va tomando forma y cómo va todo cobrando sentido? Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, refiriéndose a Jesús, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y querida, aquí estamos incluidas, tú y yo. Te lo voy a repetir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. En ese mismo capítulo de Juan, en el versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice en ese mismo capítulo, en el versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesucristo se cumple el nuevo pacto prometido por Dios. Es este pacto el que nos incluye a ti y a mí, porque hemos creído en Jesús, el Señor, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que cargó sobre él todo el peso del pecado del mundo, los pasados, los presentes y los futuros. Mateo 26-28, mira lo que dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ahora lo ves? Jesús, siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre, vino a la tierra para ser sacrificado delante del Padre. Tomó tu lugar, tomó el mío, subió a aquella cruz y derramó su sangre. El sacrificio fue el mismo, la sangre de un cordero, esta vez santo y sin mancha.
derramada para lavar tus pecados y los míos, para limpiarnos y hacernos aptas para reconciliarnos con el Padre. Por eso fue que dijo: yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús, el Cordero ofrecido por Dios para quitar y borrar tus pecados y rebeliones. Si creemos en Jesucristo, si creemos que Él es Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, para el perdón de nuestros pecados, querida, tú y yo seremos salvas. Pero este creer debe ser genuino, de adentro del corazón, mas no de labios. ¿Recuerdas que en el primer pacto las personas se salvaban por sus obras, por sus buenas obras, por su esfuerzo y por su esmero de portarse bien y cumplir al 100% todos los mandamientos de Dios? Bueno, recuerda que cuando leímos en Jeremías, el nuevo pacto dice: daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta ley ya no estuvo escrita en piedras, ya no estuvo escrita en tablas, ahora está escrita en nuestros corazones y en nuestra mente a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora depende de la gracia de Dios. No hay actos buenos o malos que puedas añadir a tu salvación. Jesús lo hizo todo. Él pagó el precio. No pagó una parte y tú otra, sino que Él pagó el precio completo y lo pagó con su sangre. Y ahora tú, si has creído en esto, estás justificada en Jesús delante del Padre. Y si aún no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Ora a Dios y dile que te arrepientes de todos tus pecados, que crees en Jesús como tu Redentor, como el que derramó su sangre por tus rebeliones. Recíbelo. Abre la puerta de tu corazón y deja que Él haga morada en tu vida, desde ahora y hasta la eternidad. Los deberes que te van a quedar de este estudio son los siguientes. Primero, quiero saber si, según la historia que hemos compartido hoy, logras identificar similitudes y diferencias entre el primer pacto y el pacto nuevo. Segundo, ¿qué tienen en común Moisés y Cristo? Tercero, ¿tú qué crees que necesitas para ser salva? Cuarto, medita en el texto Isaías capítulo 52, 13. Pasas por el 53 y llegas hasta el 53, 12. Yo sé que parece extraño lo que te estoy diciendo, pero el texto comienza en el capítulo 52, versículo 13. De allí en adelante lo puedes leer y terminas en el 53, 12. Te pido que cuando lo hayas leído y medites en él, me digas de quién crees que están profetizando aquí y que por favor me envíes un audio, porque también quiero escuchar tu voz. ¿Recuerdas que al inicio del estudio te prometí decirte que cuándo había realmente iniciado esta historia de este plan de salvación? Si acaso fue cuando Jesús vino a la tierra, o cuando murió en la cruz, o de pronto fue cuando Adán pecó en el Edén. Déjame decirte algo maravilloso que supera mi entendimiento y que me revienta la cabeza cada vez que lo intento entender. La historia comenzó en la eternidad pasada, en algún momento desconocido para nosotros. La Trinidad consultó entre ellos y antes de la fundación del mundo, ellos vislumbraron la historia de la humanidad. Y en esa conversación vislumbraron la creación de Adán y Eva, pero también su caída y la ruina de la raza humana. Y en esa conversación intertrinitaria, el Hijo se ofrece
voluntariamente para ser inmolado una vez la historia produzca el momento. Esto lo sustenta el versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice, refiriéndose a Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Y no es únicamente en ese versículo donde la Biblia nos revela que Dios tiene planes desde antes de fundar el mundo, porque en Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Querida, Dios es omnisciente, lo conoce todo, lo presente, lo futuro, lo pasado. La caída del hombre no fue un evento fortuito que lo tomara desprevenido. Por eso la cruz no fue un plan B, no fue un plan de contingencia. Este siempre fue su plan. Quiero terminar leyéndote en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, y refiriéndose a Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te envío un fuerte abrazo en el Espíritu, querida, y pronto nos vemos con un estudio nuevo. Adiós.